La puerta se abrió de golpe en la casa familiar de Madrid. Y María irrumpió en la habitación de Alejandro con el rostro enrojecido por la furia. «Eres un desviado. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto?», gritó. Mientras su novio, Carlos, esperaba en el pasillo con los brazos cruzados y una expresión de desprecio. Alejandro, sentado en su cama con el corazón latiéndole a 1000 por hora, acababa de confesar su orientación sexual. Pero en lugar de apoyo, recibió un portazo que resonó como el fin de su mundo familiar. Alejandro tenía 22 años entonces. Un estudiante de literatura en la Universidad Complutense. Con sueños de escribir novelas que exploraran las complejidades del alma humana. Vivía en un modesto apartamento en el barrio de Malasaña. Pero ese fin de semana había regresado a la casa de sus padres en las afueras de la capital para compartir su verdad. Sus padres, conservadores pero amorosos, se habían quedado mudos. Pero María, su hermana mayor de 28 años, casada recientemente con Carlos, un empresario tradicionalista de una familia católica estricta, no pudo contener su ira. «Si sigues con esto, no quiero verte más. Carlos dice que es una vergüenza para la familia. Y tiene razón. ¿Cómo piensas que nos mirarán en la sociedad?», le espetó antes de marcharse, dejando a Alejandro solo con sus lágrimas y el eco de sus palabras. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor. Alejandro intentó llamar a María, pero ella bloqueó su número. Sus padres, divididos entre el amor por su hijo y la presión social, optaron por un silencio incómodo, sugiriendo que quizá era una fase. Alejandro se sintió como un paria en su propia sangre. Decidió mudarse definitivamente a Madrid Centro, cortando lazos graduales con su familia para proteger su cordura. Encontró consuelo en un grupo de apoyo LGBT en la ciudad, donde conoció a Javier, un profesor de arte de 30 años, que se convirtió en su primer amor verdadero. Javier, con su paciencia y comprensión, ayudó a Alejandro a reconstruir su autoestima. Pero el rechazo de María dejó una cicatriz profunda. Un vacío que no se llenaba con facilidad. Pasaron los meses. Y Alejandro se sumergió en su carrera. Publicó su primera novela corta, Sombras en el armario. Un relato semi-autobiográfico sobre el costo emocional de ocultar la identidad. El libro recibió críticas positivas en círculos literarios progresistas. Pero en su familia fue ignorado. María, por su parte, avanzaba en su vida, ascendió en su trabajo como abogada en un bufete conservador. Y Carlos la impulsaba a formar una familia tradicional. Sin embargo, bajo la superficie, María sentía un remordimiento fugaz. Pero lo ahogaba con justificaciones: es por su bien. Debe enderezarse. Carlos reforzaba esa idea, criticando abiertamente a la comunidad gay en cenas familiares, lo que alejaba aún más a Alejandro. Un año después, en una fiesta navideña, Alejandro recibió una invitación de sus padres, pero con la condición implícita de no mencionar su estilo de vida. Él rechazó, optando por pasar las fiestas con Javier en Barcelona, visitando a la familia abierta de su pareja. Allí, vio lo que podría haber sido aceptación incondicional. Pero el contraste avivó su ira hacia María. Porque ella, mi hermana, me traicionó por un hombre que ni siquiera la valora tanto. Se preguntaba en noches de insomnio. Javier lo animaba a perdonar. Pero Alejandro no podía, el daño era demasiado hondo. Mientras tanto,
En la vida de María. Las grietas comenzaban a aparecer. Carlos. Con su machismo encubierto. Estarted a exigir más control, no quería que ella trabajara tanto. Insistía en tener hijos pronto. Y criticaba sus amistades liberales. María. Educada en valores tradicionales. Cedía. Pero internamente se sentía atrapada. Recordaba a Alejandro como el hermano confidente de la infancia. El que la defendía en el colegio. Pero ahora lo veía como una amenaza a su estabilidad matrimonial. Si Carlos se entera de que hablo con él, se enfadará. Pensaba. Y optaba por el silencio. Alejandro, fortalecido por su relación con Javier, decidió confrontar su pasado. En una conferencia literaria en Sevilla, habló públicamente sobre el rechazo familiar, sin nombrar nombres. Pero el mensaje era claro. Un periodista lo entrevistó. Y la historia se viralizó en redes sociales españolas, generando debates sobre homofobia en familias tradicionales. María vio el artículo por casualidad. Y un nudo se formó en su estómago. Es mi culpa, murmuró. Pero Carlos, al enterarse, la reprendió: no te involucres. Eso es propaganda liberal. Ella obedeció. Pero el remordimiento crecía. 2 años más pasaron. Y Alejandro prosperaba. Su segunda novela, Lazos rotos, se convirtió en un éxito moderado, explorando temas de traición fraternal y redención. Javier y él se mudaron juntos a un apartamento en Chueca, el barrio gay de Madrid, donde encontraron una comunidad vibrante. Sin embargo, Alejandro sufría episodios de ansiedad, ecos del rechazo inicial. En terapia, exploraba cómo el abandono de María había moldeado su desconfianza en las relaciones familiares. María, por otro lado, enfrentaba su propia crisis. Carlos la engañó con una secretaria. Y el divorcio fue inminente. Sola y con deudas. Se dio cuenta de lo frágil que era su vida construida sobre apariencias. Sus padres, envejeciendo, la presionaban para reconciliarse con Alejandro. Pero ella dudaba. Él me odia ahora, pensaba. Finalmente, en una noche de desesperación, marcó su número después de desbloquearlo. Alejandro. Soy yo. Necesito hablar, dijo con voz temblorosa. Pero él colgó, el dolor resurgiendo como una ola. Alejandro miró el teléfono con incredulidad. El nombre de María parpadeando en la pantalla como un fantasma del pasado. Javier. A su lado en el sofá. Le tomó la mano. ¿Era ella? ¿Después de todo este tiempo? Alejandro asintió. El pecho apretado por una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Qué querrá ahora? ¿Perdón? ¿O solo ayuda cuando le conviene? Días después, María insistió con mensajes: por favor. Hermano, dame una oportunidad. Las cosas han cambiado. Alejandro debatió internamente. Javier lo aconsejaba escuchar, argumentando que el rencor solo envenenaba el alma. Finalmente, acordaron reunirse en un café neutral en la Plaza Mayor de Madrid. Un lugar público para evitar dramas emocionales intensos. Alejandro llegó temprano. Nervioso. Repasando mentalmente las palabras que diría, no perdonaría fácilmente. María apareció demacrada.
con ojeras profundas y el cabello desordenado. Un contraste con su imagen siempre impecable. Se sentó frente a él, evitando mirarlo directamente. Gracias por venir. Sé que no lo merezco. Comenzó. Alejandro la interrumpió. ¿Por qué ahora? Hace 5 años me echaste de tu vida por Carlos. ¿Qué cambió? Ella suspiró. Lágrimas asomando, Carlos me dejó. Me traicionó. Y ahora estoy sola. Perdí el trabajo por el estrés. Y necesito ayuda financiera. Papá y mamá no pueden. Están jubilados. Alejandro sintió una punzada de satisfacción vengativa, seguida de culpa. ¿Y piensas que yo te ayudaré? Después de que me llamarás desviado. ¿De que me bloquearas? ¿De que permitieras que Carlos dictara nuestra relación familiar? María bajó la cabeza, fui débil. Creí que casándome con él tendría la vida perfecta que nos enseñaron. Pero era una ilusión. Vi tu entrevista. Leí tus libros. Me di cuenta de lo egoísta que fui. Del daño que causé por miedo al que dirán. La conversación se tensó. Alejandro recordó las noches en vela. La depresión que lo llevó a terapia. El miedo a ser rechazado nuevamente. No fue solo palabras. María. Perdí a mi hermana. Mi confidente. ¿Sabes lo que es sentir que tu propia sangre te abandona por ser quien eres? Ella asintió. Sollozando, lo sé ahora. En el divorcio, Carlos usó mi hermano gay como excusa para pintarme como inestable. La sociedad que tanto defendí me dio la espalda. Quiero repararlo. Pero entiendo si no puedes. Javier. Esperando en casa. Escuchó el relato de Alejandro esa noche. Suena sincera. ¿Pero puedes confiar? No será manipulación. Alejandro dudaba, el conflicto interno era feroz. Por un lado. El deseo de familia, por otro. El miedo a más traición. Decidió darle una oportunidad parcial, le prestó dinero para cubrir deudas básicas. Pero con condiciones, terapia familiar y disculpas públicas en su círculo social. María aceptó. Y comenzaron sesiones con un terapeuta en Madrid. Allí emergieron verdades dolorosas. María confesó que Carlos la manipulaba emocionalmente, aislándola de amigos progresistas, incluyendo a Alejandro. Temía perderlo todo, admitió. Alejandro compartió su viaje, como el rechazo lo impulsó a activismo LGBT, hablando en eventos sobre discriminación familiar. Tu traición me hizo más fuerte. ¿Pero a qué precio? Dijo. Sin embargo, no todo era reconciliación. En una sesión, María defendió parcialmente sus acciones pasadas, en nuestra cultura. La familia tradicional es sagrada. Carlos representaba eso. Alejandro explotó, ¿y yo no soy familia? Mi amor no es válido porque es con un hombre. El terapeuta me dio. Destacando matices éticos, ¿es el perdón obligatorio? ¿O un derecho ganado? Mientras tanto, la vida de Alejandro avanzaba. Su tercera novela. Puentes quemados. Inspirada en esta reconexión tentativa. Exploraba dilemas morales de lealtad versus autenticidad. Javier lo apoyaba. Pero advertía, no sacrifiques tu paz por ella. En un evento literario en Valencia, Alejandro conoció a activistas que compartían historias similares.
reforzando su resolución de no ceder ante presiones pasadas. María. Reconstruyendo su vida. Encontró un nuevo empleo en un bufete más inclusivo. Comenzó a cuestionar sus creencias arraigadas, asistiendo a charlas sobre diversidad. Pero el camino era espinoso, amigos comunes la juzgaban por su cambio repentino, ahora eres aliada porque te conviene. Ella luchaba con la culpa, escribiendo cartas a Alejandro que nunca enviaba, detallando su arrepentimiento. Una crisis mayor surgió cuando Carlos, enterado de la reconciliación, contactó a María exigiendo dinero del divorcio. Amenazó con difamarla públicamente, mencionando a Alejandro. María, aterrorizada, confió en su hermano. Alejandro, furioso, la confrontó. ¿Ves? Ese es el mundo que elegiste. Ahora nos arrastra a ambos. Decidieron enfrentar legalmente a Carlos, uniendo fuerzas por primera vez en años. El proceso judicial en los tribunales de Madrid fue tenso. Alejandro testificó sobre el impacto del rechazo, exponiendo la homofobia de Carlos. María, en su declaración, admitió su complicidad pasada. Permití que el prejuicio destruyera mi familia. El juez falló a su favor. Pero el costo emocional fue alto. Alejandro revivió traumas. Y María enfrentó su propia hipocresía. Tras la victoria, se sentaron en un banco del retiro. Gracias, hermano, dijo María. Alejandro respondió, no lo hice solo por ti. Lo hice por mí. Para cerrar ciclos. Pero internamente, dudaba si el lazo se repararía del todo. Los meses siguientes trajeron una calma tensa. Alejandro y María se veían esporádicamente, en comidas familiares neutrales con sus padres, quienes ahora apoyaban más abiertamente a su hijo. Javier se unió ocasionalmente, rompiendo el hielo con anécdotas artísticas. Sin embargo, las sombras del pasado persistían. En una cena, María mencionó casualmente a un amigo gay de su nuevo trabajo. Y Alejandro sintió un pinchazo. ¿Es genuino? ¿O solo para congraciarte? María luchaba por demostrar autenticidad. Voluntarió en una ONG LGBT en Madrid, organizando eventos contra la discriminación. Allí, conoció historias peores que la de su hermano, lo que profundizó su empatía. Fui ciega a tanto sufrimiento, confesó en una sesión de terapia. Pero Alejandro, escéptico, observaba desde FAR, las acciones hablan más que palabras. Un giro inesperado ocurrió cuando Alejandro recibió una oferta para adaptar su novela Lazos rotos a una serie televisiva. El productor, impresionado por su historia personal, quería incluir elementos autobiográficos. Alejandro aceptó. Pero esto expuso su vida familiar al escrutinio público. María, al enterarse, temió repercusiones. La gente me reconocerá como la hermana traidora. Él replicó, es mi verdad. Tú elegiste tu camino, yo el mío. La producción comenzó en estudios de Barcelona. Y Alejandro se mudó temporalmente con Javier. Allí, lejos de Madrid, reflexionó sobre el precio de la fama, entrevistas que reabrían heridas. Fans que lo idealizaban como símbolo de resiliencia. Javier lo anclaba, no dejes que te definan solo por el dolor. Pero María, sintiéndose expuesta, le envió un mensaje airado, estás usando nuestra historia para ganar dinero. ¿Es eso ético?
Alejandro respondió con una llamada: no es venganza. Es catarsis. Tú me rechazaste públicamente, ahora comparto cómo superarlo. La discusión escaló, reviviendo viejos rencores. María admitió: tengo miedo de que me odien por lo que hice. Él suavizó: el odio no resuelve. Pero la honestidad sí. Acordaron una tregua. Pero la tensión crecía. En paralelo, María enfrentaba su propia encrucijada moral. Encontró un nuevo amor. Un colega liberal llamado Pablo, quien la animaba a abrazar la diversidad. Pero al contarle sobre Alejandro, Pablo cuestionó: ¿cómo pudiste abandonarlo? María defendió: era joven. Presionada por la sociedad española tradicional. Pablo insistió: eso no excusa el daño. Esta confrontación la obligó a introspección profunda: ¿era su remordimiento real? ¿O solo para salvar su imagen? De vuelta en Madrid, Alejandro asistió a un PRI de parade. Marchando con Javier, vio a familias unidas. Y envidió esa normalidad. María, sorprendentemente, apareció: vine a apoyarte. Él la abrazó. Un momento de esperanza. Pero luego, en una entrevista post-evento, Alejandro mencionó el rechazo familiar sin filtros. Y María se sintió traicionada: ¿por qué airear nuestros trapos sucios? El clímax llegó en el estreno de la serie en un teatro de Gran Vía. La familia asistió, incluyendo María. La trama reflejaba su historia: un hermano gay rechazado por su hermana influenciada por un novio homófobo. En la escena clave, el personaje de la hermana suplica perdón años después. María lloró en silencio, reconociendo su rol. Tras el evento, confrontó a Alejandro: me has expuesto. Pero lo merezco. Gracias por obligarme a ver la verdad. Alejandro, conmovido, admitió: no fue fácil escribirlo. Perdí noches de sueño reviviendo el dolor. Javier me dio: ambos han pagado precios altos. Pueden avanzar. María asintió, prometiendo cambios reales: cortar lazos con amigos prejuiciosos. Abogar públicamente por derechos LGBT. Sin embargo, una nueva prueba surgió. Carlos, resentido por la derrota legal, filtró rumores maliciosos sobre María en redes sociales, acusándola de hipocresía. Ella, en pánico, pidió ayuda a Alejandro para contrarrestar. Él, dudando, accedió: usó su plataforma para denunciar el acoso, ganando apoyo masivo. Pero internamente, se preguntaba: ¿estoy salvándola? ¿O habilitando su dependencia? María, fortalecida, demandó a Carlos por difamación, ganando el caso. Esta victoria la transformó: comenzó a dar charlas sobre su viaje de prejuicio a Aliada, citando a Alejandro como inspiración. Él, orgulloso pero cauteloso, observaba: el cambio verdadero toma tiempo. En una cena familiar final, los padres expresaron arrepentimiento: deberíamos haberte defendido antes. Hijo. Alejandro perdonó. Pero a María le dijo: nuestro lazo se rompió una vez. No permitas que vuelva a pasar. Ella juró: no lo haré. He aprendido el costo de la cobardía. Con el paso de los meses, la relación entre Alejandro y María se estabilizó en una amistad cautelosa.
Compartían cafés en Malasaña, discutiendo libros y vida. Javier se integró, formando un trío improbable. Pero las cicatrices perduraban, Alejandro a veces se retraía. Recordando el rechazo, María, hipervigilante, evitaba cualquier comentario que pudiera ofender. La serie televisiva se convirtió en un hit, generando debates nacionales sobre homofobia familiar en España. Alejandro fue invitado a paneles en TVE, donde enfatizaba, el rechazo no es solo personal, es social. Familias pagan precios altos por prejuicios. María, inspirada, colaboró en un episodio documental. Compartiendo su lado, fui parte del problema. Ahora busco ser solución. Sin embargo, un conflicto final emergió. Pablo, el novio de María, propuso matrimonio. Pero con una condición, quería una boda tradicional católica. María, evolucionada, dudaba, encaja con mis nuevos valores. Confió en Alejandro, quien aconsejó, no repitas errores. Elige autenticidad sobre tradición. Ella confrontó a Pablo, quien cedió a una ceremonia civil inclusiva. Gracias a ti, hermano, le dijo. Alejandro, meanwhile, enfrentaba su propia decisión moral. Un editor le ofreció un contrato para una secuela, pero requeriría profundizar en detalles íntimos de la reconciliación. Javier advirtió, no explotes a tu familia por arte. Alejandro reflexionó, el arte había sido su salvación. ¿Pero a qué costo? Optó por rechazar, priorizando la privacidad recuperada. En una visita a Sevilla, donde todo comenzó con aquella conferencia, Alejandro y María caminaron por la Plaza de España. Mira lo lejos que hemos llegado, dijo él. Ella respondió, pero el camino fue doloroso. ¿Valió la pena el sufrimiento? Él sonrió, nos hizo quienes somos. Más fuertes. Más compasivos. Sus padres, en sus últimos años, encontraron paz en la familia reunida. En una cena de cumpleaños, brindaron por la resiliencia. Alejandro miró a María, te perdono. De verdad. Ella lloró, y yo me perdono a mí misma. Gracias a ti. La vida continuó. Alejandro publicó un ensayo sobre perdón ambiguo, cuestionando si el rechazo familiar es siempre imperdonable. María, ahora activista, fundó un grupo de apoyo para familiares de personas LGBT, ayudando a otros a evitar sus errores. En el final de su viaje, Alejandro reflexionó en su diario, la traición duele, pero la redención cuesta más. ¿Hemos pagado suficiente? Javier, leyéndolo, abrazó, sí. Amor. Y valió cada lágrima. Pero la sociedad española, con sus avances en derechos LGBT, aún albergaba bolsas de prejuicio. Alejandro sabía que su historia era una entre muchas. Un recordatorio de que el cambio personal impulsa el social. Es siempre correcto perdonar a un familiar que te rechazó por tu orientación sexual, incluso si muestran remordimiento genuino. O el daño inicial justifica cortar lazos para siempre.